Hello, everybody. My name is Miguel Martinez, and I am the Academic Coordinator at Centro de Idiomas B de la CUN. Para mí es un placer hablarles desde este pequeño video, el cual quise crear por algunas preguntas que ustedes tenían de acuerdo a nuestro curso presencial BI 2020, el cual ustedes pagaron ya hace un tiempo y en el cual ustedes pues requieren información extra y saber sobre la situación actual de este curso. Bien, entonces para dar inicio quisiera mostrarles las características de nuestro curso. Tenemos por situaciones de, ustedes están al tanto de pandemia, COVID, entre otras, se estructuró un curso en el cual ustedes tengan una apropiación adecuada de la lengua, puedan cumplir sus objetivos, puedan obtener su certificación interna para la universidad A1 y también para que no se puedan atrasar. Con base en eso se ha creado un curso en el cual tiene unas características relevantes, importantes para que ustedes las analicen. Primero, tenemos una fecha tentativa para iniciar junio 9. Si bien en estos días estuve enviando una encuesta para que ustedes crearan los grupos y en la encuesta decía inicio de clases junio 8. Hemos estado haciendo estudios para que salga lo mejor posible este curso. Entonces, una fecha tentativa es de junio 9 a agosto 15. Como les decía, está esta fecha en estudio. Nuestra modalidad será Blended Learning. What is Blended Learning? Bueno, Blended Learning es una estrategia que ha sido creada hace mucho tiempo y en el cual ustedes van a tener el chance de ver sus clases no virtualmente, sino de manera remota. Y tal vez aquí hago el primer paréntesis, que era una de las preguntas que tenían, decían, pero yo pagué presencial, más no virtual. Este curso, más que virtual, es mediado digitalmente, pero de manera remota. Me explico con ello. Ustedes van a recibir clases todos los días, 2 horas con un profesor. Es como si estuvieran de manera presencial. Algunas personas decían como no, pero no es lo mismo presencial que virtual. De hecho, la única diferencia es que ustedes estarán al frente de un computador, pero las 2 horas estarán con su profesor. Y eso es como si estuvieran allí de manera presencial. Bien, entonces para que lo tengan presente. Yo les había enviado a ustedes unos horarios también en los cuales ustedes podían escoger dos opciones de 8 a 10, 10 a 12 de la mañana, de 4 a 6, 6 a 8 y 8 a 10. Entonces, les recomiendo que después de este video, si no han completado esa encuesta, por favor llenémosla para poder crear el grupo lo más pronto posible. ¿Cuál será la metodología? ¿Qué es lo que nos interesa para un enfoque de calidad académica? Es un proceso comunicativo que llevamos a cabo con los profesores para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar, de hablar aún más inglés y que puedan apropiarse de esta lengua desde su inicio, pero de manera comunicativa. Muy poco se va a ver las clases gramaticales tradicionales, va a ser netamente un enfoque de interacción y lo vamos a hacer por medio de este curso. Los espacios pedagógicos, como les decía antes, son clases remotas, pero aparte, ustedes tendrán un plus. Bueno, tendrán dos plus. El primero va a ser la plataforma Moodle. Ustedes van a tener acceso a esta plataforma. La siguiente semana les vamos a explicar más a fondo, cuando estén con sus profesores, de qué consta esta plataforma, cuáles son las situaciones, pero no se preocupen, son pocas horas. Ustedes no pagaron para un curso virtual, eso es claro, pero sí vamos a hacer un acompañamiento también en plataforma. Y tenemos un servicio adicional que es muy interesante y son unas tutorías las cuales empezarán en la segunda semana de trabajo. Cuando ustedes estén estudiando la próxima semana, en la siguiente semana van a empezar a recibir información de estas tutorías. ¿Qué son estas tutorías? Algunos de ustedes tal vez no podrán asistir un día o tal vez dos. Entonces tenemos ese chance para que ustedes se nivelen y que no puedan perder el curso y que puedan, pues por supuesto, sacarle provecho a todas las situaciones que llevamos a cabo. Eh, Eso sería todo, compañeros. Es un placer, queridos estudiantes, contar con ustedes. Yo sé que muchas veces no es fácil estudiar de esta manera porque algunos me decían que yo pagué fue presencial y reitero lo mismo. No se preocupen. Les aseguro que desde Coordinación Académica vamos a estar haciendo acompañamiento uno por uno los 30 estudiantes que estamos en este curso y lo importante ahora es armar los grupos. Bien, entonces... Los espero, les estaré informando cómo estarán creados los grupos y cuando les informe cómo están creados, al siguiente día vamos a dar inicio a nuestro curso. Es un placer poder contar con ustedes and well,
Thank you very much for your attendance and also for your attention. It was a pleasure. Thank you.